Hola gente, Fernando, haciendo otro video para el canal de Supervivencia Moderna. Y mientras estaba traduciendo Surviving the Economic Collapse, el libro que estoy traduciendo al español, para muchos de ustedes que lo vienen pidiendo, viene lento porque vengo haciendo de verdad el máximo esfuerzo en ayornar las cosas, que se entienda alguna de las cosas que escribí en inglés en su momento. Y bueno, quiero que sea lo mejor posible, pero mientras sigo traduciendo y cada vez más cerca de terminar, una de las cosas que me llamó la atención es, bueno, con el paso de los años, es interesante ver lo que uno pensaba en un momento y se sigue pensando igual. Estaba traduciendo recién la parte donde hablo de armas de fuego, el tipo de armas que recomiendo, por qué, que pienso de cierta manera, y explicaba que para mí no hay mucha duda, si bien el revólver es una excelente alternativa, en especial para gente que tiene un entrenamiento más limitado, la típica persona que te dice, solo quiero algo para defenderme, nada más, y no piensa hacer mucho más que quizás algún curso básico de tiro defensivo. Al final, lo mejor que podés elegir hoy es una pistola semiautomática. Yo me inclino siempre por la Glock. Tenés muchas alternativas que son muy similares, en especial ahora que me parece que se venció la licencia, así que la están empezando a copiar todavía más. Pero bueno, algo por este lado, ¿no? Una pistola semiautomática de doble hilera en el cargador, 15, 16, 17 tiros, más o menos por ahí viene la cosa. Y si bien estadísticamente cuando uno lee sobre estos temas, en general son 3, 4 disparos que se efectúan durante enfrentamientos, eso es un promedio. Muchas veces en ese promedio entran asesinatos donde se hizo un solo disparo, incluso hubo casos donde metieron en esa estadística hasta suicidios, así que muy poco tiene que ver. Y si uno ve algunas de las situaciones más complicadas donde hay varios atacantes, como explico en el libro, en Argentina, a partir de la crisis del 2001 en particular, cambió mucho el país. Antes no había el tipo de delito que hoy es común. Antes el tema de bandas organizadas, de varios delincuentes trabajando al mismo tiempo, era una cosa que casi no se escuchaba. Era quizás pasaba en otros países en Latinoamérica y uno miraba y decía, mirá qué mal el que está este, mirá qué mal están aquellos otros, con secuestros, todas estas cosas que antes no eran comunes. Y bueno, las cosas fueron cambiando. A lo que voy es que cuando uno se da cuenta que hay la posibilidad de que sean varios atacantes, querés más capacidad, más poder de fuego, más capacidad en el cargador. Esto también es algo que afecta a los números de una manera que es poco realista. A ver si me explico con esto. Una cosa que aprendemos viendo los videos en el canal es que muchas veces lo que hacen es tac, 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 gatillan hasta que vacían todo el cargador. Entonces, si estaban defendiéndose un atacante, le meten 2, 3 tiros, cae y quizás había uno más y le empiezan a disparar y el tipo se va corriendo y le siguen disparando varios tiros más. Esos no pegan en ningún lado, no cambia nada. Quizás en esa misma situación que una persona defendiéndose de 2 atacantes, abatiendo a uno, gastó 15 tiros que tenía el cargador, quizás un revólver le hubiese servido exactamente igual, o quizás incluso mejor por el poder que tiene los cartuchos más potentes que encontrás en revólveres como este, el 357 Magnum, y vaciaba el tambor igual. Entonces te vaciaba los 6 tiros, o los 15, o los 17, o los que tuviera, simplemente porque la gente suele seguir disparando cuando está aterrada, con miedo y reaccionando de esa manera. Pero sí es verdad que, en especial hoy en día, con el tipo de armas que suelen tener los delincuentes, las personas que te pueden llegar atacando, en especial cuando son varios, no querés estar limitado a 5 o 6 tiros si lo podés evitar. Y ahí es donde entra todo esto. Para mí no hay mucha duda, no hay mucha vuelta. Hoy en día en las policías y fuerzas armadas en todo el mundo no usan revólver, usan semiautomática. El revólver tiene ese lugar y esa característica tan particular de ser tan sencillo para usar por personas en especial que no tienen un entrenamiento como para manipular una semiautomática de manera automática, instintiva, casi sin pensarlo cuando hay alguna interrupción o alguna falla de algún tipo. Entonces esa es la virtud que tiene. Pero para la gente que sí va a tener ese tipo de entrenamiento y va a estar un poco más dedicada, no hay mucha vuelta. También tengo acá la HKP7, una de mis armas favoritas, que es monohilera y me parece como buen ejemplo de lo que sería una pistola de 8 o 9 tiros más 1 de capacidad. Entonces, ¿cuánto es que realmente necesito? Y
Sigo pensando lo que escribí en su momento. Me parece que hoy en día, con las alternativas que tenés, me parece que lo mejor es ir con algo como esto. Glock 17, Glock 19, armas similar en ese formato. Ojo, cuando hablo de arma similar, mucho cuidado que no es todo lo mismo. Vimos recién hace poco videos de cómo algunas de las armas nuevas de SIG simplemente no están a la altura, tienen un diseño deficiente, así que no hay que pensar que porque son más o menos parecidas o hechas de polímero, qué sé yo, que es todo igual. No. Hay armas que tienen un cierto prestigio bien ganado y otras que no lo tienen, así que eso no lo tenemos que perder de vista. Pero si te entran en tu casa 3, 4 tipos, ya estás en una desventaja enorme. A eso además agregar la preocupación de que solamente tengo 2 tiros para cada uno o 1,5 tiros para cada uno, las cosas empeoran más. Una persona que se puede mantener con los nervios y controla y efectúa 1 o 2 disparos, es cierto, un disparo de 3.57 al centro de masa en general te va a tener la efectividad que tienen 2 de uno de 9 milímetros, más o menos viene por ese lado cuando estamos hablando de lugares que pega de manera similar, centro de masa, no que no dio en el blanco o que dio en algún lugar que no termina siendo tan efectivo. Así que eso sí va, pero yo me inclino más por el lado de que quiero tener la mayor cantidad de fuego posible. Hubo un policía en Estados Unidos que en un enfrentamiento, y era instructor de tiro, y había impactado a casi la mitad de los tiros, terminó haciendo como 2 cambios de cargadores contra un atacante que estaba drogado y le pegó varios tiros. Pero claro, por el efecto de las drogas no lo terminaba de abatir, siguió la pelea y este hombre, recuerdo que pasó de creo que era una Glock en 45 a una Glock en 9 milímetros porque se dio cuenta que quería tener todavía más capacidad de munición. Es un caso particular, no es por lo más común. Es verdad que incluso cuando uno ve los videos, en general, en lo que hablas de incapacitar o conseguir el resultado que uno quiere, que el delincuente se vaya, quizás también nos sirve. En general es eso, 3 o 4 tiros. Muchas veces simplemente con terminar de este lado del cañón, el delincuente ya se va. Y ni hablar cuando se detona un disparo y muchas veces salen todos corriendo. La verdad es esa. Ahora, contar con eso solamente quizás no es una buena idea. Pero volviendo a esto de que el tipo en especial para lo que sería aportación, si tomaste esa decisión, no le veo mucho el sentido de ir con un revólver subcompacto de 5 tiros. La verdad, ni siquiera le veo el sentido de ir con un revólver. Si sos una persona que está aportando y tenés un tipo de entrenamiento que se adecúa a eso que estás haciendo, el volumen que tiene, el tamaño, el peso, la capacidad de munición, para mí viene más por este lado. Y si querés algo en este formato que ofrezca prestaciones de esto, tenés, bueno, la Glock 31, que es la Glock en 357 SIG, que imita el 357 Magnum, en una Glock de igual forma que la Glock 17, y tenés 15 tiros más 1 en un calibre que es una maravilla. No hace magia. Esto no es la varita de Harry Potter, acá no hay magia, acá hay que pegar a lo que se le apunta, hay que estar atento, hay que estar alerta, principalmente por encima de todo, ¿no? Cosas que uno va refrescando cuando vuelve a estos temas. Pero también es cierto que con ciertas, por ejemplo, esta que es una pistola muy particular, sí, tengo la limitación de 8 tiros más 1 en 9 tiros total en la pistola, bastante menos que los 17, pero es un arma que es un poquito más compacta, más finita también, se hace un poquito más fácil si la estás llevando, pero principalmente la gran ventaja que tiene esta arma en particular por encima de lo que sería, bueno, cualquier Glock, es que es ultra precisa, es el arma más precisa que tengo en arma corta, pero por lejos. Y acá, ojo, todo lo que tengo acá es todo buenísimo, es todo de excelente calidad. Si lo montás en un banco y usás la precisión del arma sacando al tirador de la ecuación, son todas muy precisas. Pero como todos sabemos, así no se dispara en la vida real y menos en enfrentamientos. Entonces, la precisión práctica que uno le saca a cada arma hay que tomarla en cuenta. Y yo sé que con esta arma disparo mucho más preciso a grupo, más compacto que con esta. ¿Por qué puede ser que importe eso? Bueno, dependiendo de la situación en la que uno está. Si hay una entradera, se meten en la casa de alguien y tenés que empezar a disparar rápido contra 2, 3 tipos que se metieron de golpe y te están atacando, quizás lo que querés es algo como esto. Ahora, hoy en día hay situaciones que son un poco distintas. El tema de los tiradores activos, ataques terroristas, este tipo de cosas que pasan en especial en Estados Unidos. Ahí un poco empiezan a cambiar las cosas. ¿Cómo es que cambian? Bueno, la precisión
empieza a jugar otro papel. Ahí es donde quizás el tiro en simple acción de un revólver, bueno, quizás me suma. O la precisión que le puedo sacar a este tipo de arma. Si yo estoy en una situación donde sé que hay una persona con un arma larga, que me quiero mantener lo más alejado posible, ¿sí? Y estás en un lugar donde ese tipo puede acortar distancia y te tenés que defender antes de que sea muy tarde, probablemente prefiero esta sobre la Glock. ¿Por qué? Porque con esto tiro mucho más preciso. ¿Sí? Y probablemente la mayoría de la gente que la ha probado dispara a grupa bastante más chico con esto que con esto. ¿Por qué? Porque es simple acción. Una vez que uno lo presiona acá, funciona en simple acción. El caño está fijo en el armazón. Entonces son características técnicas que tiene que hacen que el arma sea más precisa en las manos de la gente. ¿Sí? De vuelta, por más que todo acá tenga precisión de sobra. Así es simplemente como se dan los resultados cuando lo usás en la práctica. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que me voy a andar concentrando en una cosa por encima de la otra? Bueno, de vuelta, honestamente en muchos de estos casos donde terminan dándose hechos delictivos o las personas que se defienden, no son 17 tiros que necesitan para salvar la vida. Y son muy raros los casos donde tuvo que hacer un cambio de cargador y no le alcanzaba, disparó 20 tiros y se quedó sin munición o lo que sea. Eso es mucho menos común, ¿sí? Bastante más probable es que tengas un arma que no la sepas usar lo suficientemente bien, falta de entrenamiento, que haya sido con un tipo de arma que no se adecua al entrenamiento que tenés. Y incluso hay casos en estos donde la gente lleva unas pistolas compactas que ni siquiera manejan muy bien y son difíciles de acceder, ni siquiera las llegan a sacar en el momento que la necesitan, ¿no? Entonces, portar cualquiera de estas cosas estás hablando de todo de muy buena calidad, muy buenas alternativas. Pero si empezamos a hilar un poco más chico, al final la conclusión para mí sería la siguiente: en lugares de alta peligrosidad, donde hay mucho delito, donde es muy probable que te ataquen grupos de personas de 3, 4, 5 atacantes que se metan en tu casa, probablemente querés una semiautomática, doble hilera, la mayor cantidad de tiros posible, menos de 15 la verdad que no me gusta tanto, y si puedo tener más mejor. Ahora, si estás en un lugar donde ese tipo de cosas, la verdad es que muy raro que pasen, pero existe la posibilidad de un tirador activo, una persona con un arma larga haciendo cosas que te tenés que defender, y ahí es donde quizás me inclinaría más por algo como esto. Igual, con una pistola como esta tenés un montón de precisión y es simplemente cuestión de entrenar, practicar y ser preciso con el arma que tenés. Que la Glock tiene precisión de sobra para el que lo sabe usar bien, ¿no? Pero bueno, algunas consideraciones. La verdad que ir con menos de lo que puedo llevar encima no le veo tanto el sentido. En especial porque al fin y al cabo llevar cualquier tipo de arma involucra un compromiso, involucra algo que tiene un cierto peso, un cierto volumen. Cómodo no es, no son unas medivachas que te pones para ir al carnaval, estás hablando de un arma de fuego. Entonces acá cómodo no hay nada, hay que sacarse un poco eso de la idea de la cabeza, en especial con todo el marketing que hay de no, pero esta es un poco más chiquita, Fer, no, que esta pesa medio gramo menos. Todo lo que estés hablando es algo que igual lo tenés que llevar en una funda, con un compromiso, con una dedicación, y me parece que andar sacrificando el poder de fuego y la capacidad que tenés en un arma por ese tipo de cosas no le veo tanto el sentido. Gente, eso va a ser todo por ahora. Acordate que sí tenés manual de supervivencia urbana disponible en Amazon y tienda mía, en los links de ahí abajo, donde hablo mucho de estos temas de defensa, seguridad y estas cosas que sé que a ustedes les interesan. Nos vemos en el próximo video. Cuídense.